Hoy voy a iniciar una enseñanza. Quiero usarlo así porque no quiero. Uy, ¿qué pasó aquí? No quiero utilizar en esta ocasión. No quiero utilizar en esta ocasión la dinámica de la predicación, sino más que todo quiero enseñarles en esta noche. Y esto va a ser un tema que vamos a ir trabajando a lo largo de las próximas semanas cuando me toque enseñar los viernes, porque ustedes saben que estamos como decimos, intercalando los temas de predicación los días viernes con los diferentes expositores de la casa. Pero ustedes saben que estamos hablando de mayordomía y uno de los temas que quiero empezar a trabajar con ustedes, como les dije, en las próximas semanas y próximas semanas durante el año, es el tema de los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu es uno de los temas más abordados cuando se hablan sobre mayordomía, porque ustedes recordarán que hablar de mayordomía es un tema bastante extenso, es un tema que está muy bien detallado en la palabra del Señor y que vamos a ver a lo largo de la Biblia, a lo largo de los libros bíblicos, todo lo que el Señor nos ha enseñado con respecto a la administración de varios conceptos importantes que tienen que ver con el servicio, no solamente el servicio en la iglesia, sino también el servicio en el hogar, todo lo que tiene que ver con la administración de los bienes, de los recursos, todo lo que tiene que ver con la forma como administramos la obra de Dios. Y este es uno de los temas que tienen que ver precisamente con la administración de la obra de Dios. Y cuando hablamos de la obra de Dios, hablamos acerca del cuerpo de Jesucristo. Recuerden que la Biblia señaló el apóstol Pablo y nos habló acerca de lo que era la iglesia y cómo el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo habla en el libro de Romanos acerca de cómo se compone el cuerpo de Dios, refiriéndose a un cuerpo físico natural. La Biblia lo compara, el apóstol Pablo lo compara como un cuerpo humano que está dividido en varias partes, así como el cuerpo humano tiene cabeza, tiene ojos, tiene pies, tiene dedos y tiene extremidades. El cuerpo de Cristo como tal, desde el punto de vista espiritual, está compuesto de la misma forma. Y el apóstol Pablo enseña que cada parte del cuerpo tiene una función y que esa función, aunque sea muy pequeño dentro del cuerpo, es importante. ¿Por qué? Porque cada parte del cuerpo tiene una función. Por ejemplo, los órganos más pequeños de nuestro cuerpo, llámese dedos, uñas, aunque sean pequeños y parecieran no tener mucha significancia dentro de la función del cuerpo, usted y yo sabemos que sí la tiene, porque a nadie le gustaría no tener el dedito pequeño, ¿verdad? Porque el dedito pequeño, aunque es muy pequeño dentro del pie, trae balance al cuerpo. Una persona que no tiene ese dedo pequeño, le es muy difícil mantenerse erguido y mantenerse balanceado, porque ese dedito, aunque sea pequeño, ejerce una fuerza dentro del pie que nos ayuda a mantener balance. Igual el oído, el apóstol Pablo dice, ¿de qué servirías si no tenemos oído? Si todo el cuerpo se compone de ojos y se compone de cabeza y no tiene oído, pues entonces no podríamos escuchar. Igual, ¿de qué nos serviría si todos tuviéramos todo? Menos nos haría falta la nariz. Bueno, si nos haría falta nariz, entonces no podríamos oler. Porque cada parte del cuerpo, aunque vuelvo y repito, sea pequeño y pareciera no tener significancia en comparación a otras partes del cuerpo que son más grandes, pareciera no tener significado, pero en realidad tiene un gran significado y una gran importancia en el cuerpo. Por tal razón, nosotros necesitamos entender que el cuerpo de Jesucristo, nosotros como iglesia, cada uno de ustedes forman parte integral del cuerpo de Jesucristo. Y aunque ustedes no sean cabezas o no sean ojos, puede ser que Dios les haya dado a ustedes una
diríamos nosotros, una función dentro del cuerpo quizás menos llamativo. Quiero utilizar la palabra menos llamativo porque los ojos, por ejemplo, es una de las cosas que son más llamativas del rostro, ¿verdad? Pero puede ser que tú seas un diente. Dígame, ¿qué no nos haría falta los dientes para? Yo prefiero estar tuerto que no tener dientes. Porque sin dientes es difícil comer, ¿cierto? Entonces cada parte del cuerpo es importante. Vamos a empezar, escúcheme esto, estudiando esto de los dones del Espíritu, porque yo considero y creo importante que la iglesia del Señor vuelva a retomar la importancia que los dones del Espíritu ejercen dentro de un cuerpo, dentro de una iglesia. Yo podría decir, quizás en los últimos años, probablemente en los últimos 15, 20 años, el tema de los dones del Espíritu ha ido como menguando, ha ido dejando de tener importancia en las iglesias. Hoy en día prácticamente tú no escuchas enseñando sobre eso, y probablemente vemos a muchas de las congregaciones de las iglesias delegando esas funciones de los dones simplemente a ciertos personajes dentro de la iglesia, llámese pastores, ministros, evangelistas, líderes, etcétera. Pero la congregación como tal, los miembros del cuerpo de Cristo como tal, han ido perdiendo el interés y han ido perdiendo la relevancia e importancia de lo que significan los dones ejerciéndose dentro de la iglesia. Y una de las cosas que yo este año le he pedido a Dios y le estoy pidiendo al Señor es que volvamos a retomar esto en la forma de enseñando la palabra con respecto al tema y abarcando estos temas de forma más intencional, haciendo ver la necesidad y la importancia que una iglesia madura y una iglesia realmente en crecimiento y en formación entienda la importancia de desarrollar los dones del Espíritu. Pero para eso necesitamos que la iglesia tenga conocimiento y que la iglesia pueda comprender a la luz de la palabra cuál es el objetivo, cuál es el propósito de que el Espíritu Santo de Dios quiso traer dentro de la iglesia un mover del Espíritu Santo de Dios como son los dones del Espíritu. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que busca Dios de llenar a la iglesia con dones del Espíritu? Así que quiero que ustedes tengan abiertos los ojos, porque hoy lo que vamos a hacer es que vamos a dar la introducción de todo lo que va a ser el tema, porque evidentemente hoy no vamos a poder terminar todo, pero yo quiero en esta noche que usted cree las bases sólidas que vamos a necesitar para poder entender los dones. Yo quiero que esta iglesia Dios la llene de dones. Ahora escúcheme, yo no estoy hablando que yo quiero que esta iglesia sea llena de habilidades, porque puede ser que usted tenga habilidades. Usted nació con habilidades. Probablemente usted es muy bueno diríamos nosotros, con las herramientas. De repente usted es muy bueno en la cocina. De repente, sí, yo sé que Yajairi es buenísima en el tema de la cocina. Quizás usted sea muy bueno con los números. Y usted quizás nació por herencia familiar, probablemente, quizás con ciertas habilidades que son importantes y créame, son de utilidad en la iglesia. Pero yo no estoy hablando de ese tipo de habilidades, ¿ok? Yo estoy hablando de los dones. Y ahora yo les voy a explicar cuál es la diferencia entre un don y una habilidad, porque esto pudiese malinterpretarse y pudiese entenderse mal de una forma incorrecta. Y una vez podamos entender la diferencia, usted va a poder entenderme por qué yo creo que es importante que la iglesia, Generación Vida Abundante, esté llena de dones. Antes que eso, vamos a leer un pasaje bíblico. Vamos a leer, ¿sí? 1 Corintios capítulo 1,
verso 12 al 1. Atención lo que el apóstol Pablo, cuando usted lee las cartas apostólicas, sobre todo el libro de Romanos, usted va a encontrar en el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, esos 3 capítulos, yo les voy a animar a que ustedes lo lean durante esta semana. Ustedes van a poder ver allí cómo el apóstol Pablo empieza a esbozar a la iglesia de Corintio todo lo que tiene que ver con el manejo y el uso de los dones. Si había una iglesia llena de los dones del Espíritu Santo de Dios, era la iglesia de Corintio. Pero al mismo tiempo era la iglesia más carnal de todas las iglesias. Quiero utilizar la palabra carnal porque esa es la palabra que cabe. Si pudiéramos calificar a la iglesia de Corintio, ese sería, podríamos decir, la mejor definición que podríamos darle a la iglesia de Corintio, lo que ellos eran como creyentes. Eran creyentes carnales, sin embargo estaban llenos de los dones del Espíritu. Y usted dice, bueno, ¿y eso cómo puede pasar? Pues sí puede pasar. Puede pasar porque los dones no tienen nada que ver con la espiritualidad. Los dones no es lo que dice o determina qué tan espiritual somos. Ahí tú puedes tener muchos dones del Espíritu y que Dios respalda esos dones, y al mismo tiempo tú puedes ser un adúltero o un fornicario. Y usted me dirá, bueno, pastor, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Bueno, la respuesta bíblicamente se la vamos a dar más adelante, pero me voy a adelantar a responder esto porque creo que es importante mencionarlo. Los dones son un regalo de Dios, es una dádiva. Es un regalo, es un obsequio de Dios. Y dice la Biblia que los dones del Espíritu son irrevocables. Una vez Dios te los da, Él no te los quita. Los dones pueden ser apagados, pueden menguar en su ejecución, en su efectividad, producto de cualquier cosa, producto de una dejadez tuya, producto de un apagamiento espiritual, producto inclusive de que te apartes del camino, que te pongas frío. Todas esas cosas pueden apagar la efectividad de los dones. Por eso decía el apóstol Pablo a Timoteo, no dejes que se apague el don de Dios que está en ti. No dejes que se apague el don. O sea, como cuando tú agarras el don y le bajas la mecha, igual le puedes subir la mecha. ¿Ok? Estoy hablando acerca de la efectividad de los dones. ¿Qué tan efectivo puede ser un don al momento de ser ejercido? Entonces, como les mencioné, el don es un regalo que Dios te da, es un obsequio que Dios te da, pero tú puedes que le tomes importancia como que no le tomes importancia, o puedes que ni siquiera te des cuenta que lo tienes, porque sencillamente no lo sabes que lo tienes, o sencillamente no te interesa ejercitarlo, pero lo tienes ahí. Por eso Pablo parte diciendo en 1 Corintios capítulo 12 verso 1, dice, en cuanto a los, ponme la versión Reina Valera por favor, utilíceme la versión Reina Valera, quiero utilizar la versión Reina Valera en esta vez. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis, póngase ahí y marque esa palabra. Pablo dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu. ¿Sabe cuál era el problema? ¿Por qué Pablo decía, no quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu? Porque en la iglesia de Corintios había una total ignorancia con respecto al uso de los dones. A pesar de que era una iglesia con muchos dones, había una total ignorancia y un total desconcierto y conocimiento con respecto a los dones del Espíritu. La ignorancia tiene que ver, como mencioné, tiene que ver con el no saber que lo tienes. La ignorancia tiene que saber con no saber cómo usarlo. Sé que lo tengo, pero no sé cómo usarlo. La ignorancia tiene que saber con el mal uso. Cuando hablo del mal uso, es porque la iglesia de Corintios, a pesar de que tenían los dones y que Dios los usaba con los dones, la iglesia de Corintios pensaba que los dones eran para ellos.
y que los dones era algo para la cual ellos lo utilizaban de tal forma que era para enorgullecerse o para de manera de demostrar que eran espirituales y que eran personas que Dios usaba, pero que al mismo tiempo en lo secreto estaban cometiendo pecados y estaban cometiendo toda clase de ¿cómo se llama? De deshonra a la palabra del Señor y a la iglesia de Jesucristo. Entonces había una total ignorancia con respecto a los dones. Y la iglesia, vuelvo y repito, pensaba que, bueno, si tenían el don de sanidad o tenían el don de ciencia, era para el uso exclusivo de ellos. Y ellos lo usaban cuando ellos querían, y cuando no querían no lo usaban. O vivían una vida desordenada, doble, y jugaban con los dones, de tal manera que, vuelvo y repito, había un total desconocimiento de eso. Por eso Pablo empieza a explicar y a enseñarnos acerca de los dones, hablando de la importancia de conocer cuál es el propósito por qué Dios quiso dotar a la iglesia con esos dones. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Qué era lo que Dios buscaba alcanzar? Que una iglesia como la iglesia de Corintio, o hoy en la actualidad una iglesia como Generación Vida Abundante, Dios los llene de dones. ¿Para qué? ¿Qué propósito hay? ¿Qué busca Dios con eso? Entonces Pablo aquí va a empezar a explicar en el capítulo 12, y también vamos a encontrar en el libro de Efesios y en el libro de Romanos algunos pasajes donde el apóstol Pablo empieza a ampliar y empieza a explicar con más lujo de detalle esto que estoy explicando. Por eso no puedo hablar de todo el tema hoy, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Esto lo vamos a ir viendo, pero mi intención es que cuando terminemos de estudiar esto, Dios lo pueda ungir con un don. Cuando digo que Dios lo pueda ungir con un don, puede ser que Dios te lo dé, o puede ser que Dios lo saque a flote, porque puede ser que ya lo tengas y tú ni siquiera te has dado cuenta. ¿Me explico? Y lo que yo quiero buscar a lo largo de estas semanas o meses, no sé cuánto tiempo nos tomará estudiar esto, cuando me toque, vuelvo y repito, es que tú puedas saber cuál es el don de Dios. La Biblia dice que Dios nos dio los dones a toda la iglesia. O sea, toda la iglesia del Señor, Dios la dotó con dones, o las quiere dotar con dones, porque son necesarias en la iglesia. Una iglesia sin dones es una iglesia fría, es una iglesia muerta. Por eso dice que son dones del Espíritu, no son dones, no son talentos, no son habilidades que yo crecí, no son habilidades con las que yo heredé en mi, ¿cómo se llama? En mi, ¿cómo es? En mi ADN, en mi descendencia generacional. No es que yo vengo con eso. No es que eso me lo pasó mis padres, mi abuelo, mi bisabuelo. No, es un don que viene del Espíritu. Es algo que el Espíritu te otorga y te da. Por eso es un privilegio, es un regalo, es un maravilloso regalo del Espíritu. Por eso es importante que no ignoréis. No podemos ser una iglesia donde nosotros pretendemos que Dios nos use, donde pretendemos que Dios nos pueda utilizar como instrumentos para bendecir la iglesia. Ese es otro de los propósitos, y podríamos decir que es quizás el propósito más importante. El apóstol Pablo, más adelante lo vamos a leer, dice que Dios nos dio los dones con el propósito de edificar a la iglesia. Edificar. La palabra edificar viene del concepto del griego, que significa crecimiento, desarrollo, evolución, lo que significa que los dones van a aportar crecimiento, desarrollo a la iglesia. Entonces es una iglesia, entiendo entonces por simple lógica y deducción, que una iglesia donde no se desarrollan los dones es una iglesia que no va a crecer. Por eso es importante que usted entienda cuáles son sus dones dentro de esta casa.
porque los necesitamos. Si, por ejemplo, hace algunos años atrás, bueno, yo tengo, ya ustedes saben, muchos años de conocer al Señor, pero hubieron ciertos dones que el Señor me fue revelando a lo largo de mi crecimiento. Ya a los 6 años, ya yo sabía que yo tenía el don de la predicación, de predicar, porque yo desde los 6 años predico, y ya Dios a los 6 años me usaba. Ya yo sabía que tenía ese don de predicar. Esos dones yo los fui desarrollando a lo largo del tiempo, pero no fue el único don que Dios me dio. Los otros dones que Dios me ha dado, yo con los años tuve que descubrirlo, tuve que entenderlo. Y es lo que la Biblia, el apóstol Pablo habla acerca de la operación de los dones. Por esa razón, es importante que los dones que tú ejerzas dentro de la iglesia tienen que ser compatibles, no tienen que ser los mismos. No hay ninguna parte de la Biblia donde la palabra enseña que los dones son iguales o que todos vamos a tener los mismos dones. No hay ninguna parte de la Biblia que lo diga, pero la Biblia sí dice que los dones tienen que compenetrarse. En otras palabras, buscan edificar la iglesia, buscan el crecimiento de la iglesia, buscan el desarrollo de la iglesia. Y a medida que vayamos viendo cada uno de los dones y estudiándolo, usted va a ver por qué son importantes. Porque es importante que alguien ejerza los dones aquí dentro de la iglesia. No todos los dones los tiene el pastor. Yo no tengo todos los dones. Yo tengo parte de los dones, pero allá en esa silla puede haber gente que tenga otros dones que yo no tengo y que aquí se necesitan. Y que se necesita que se ejerzan, que lo pongan en práctica. Permítame explicarle cuál es la diferencia entre un don y una habilidad. La diferencia entre una habilidad y un don yace en el poder del Espíritu de Dios. 1. Los dones vienen por parte del Espíritu. ¿Ok? Un don puede ser una habilidad, pero cuando esa habilidad está acompañada del poder del Espíritu Santo de Dios, se convierte en un don. Cuando esa habilidad no tiene el poder de Dios actuando en esa habilidad, entonces sencillamente es una habilidad, es un talento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es necesario el requisito condicional, diría yo, del poder del Espíritu de Dios. Porque si el don busca edificar a la iglesia, significa que es el Espíritu Santo de Dios operando en la vida de la persona para bendecir a alguien. ¿Ok? No soy yo actuando en la persona. Es el Espíritu Santo de Dios en mí operando para yo bendecir a la persona. Por ejemplo, ustedes ven aquí, tenemos a una Vianet. Ven acá, Vianet, un segundito para que vengas acá, un segundo. Vamos a suponer que Vianet, ¿tú cantabas en el mundo, Vianet? ¿Tú cantabas en el mundo? Bailaba así, que eran contentos. Sí. Bueno, vamos a suponer que Vianet cantaba en el mundo y Vianet cantaba muy bien. Se metía a los boites, ¿sí? A las cantinas y todo, y hacía su guaqueteo y cantaba. Tenía un talento. Ese talento no se lo dio Dios. Eso fue un talento con la que ella creció. Ella creció porque quizás le heredó de sus padres, porque en su familia habían varios cantantes, músicos, y de repente ella empezó a ejercer ese talento en el mundo. Cuando ella viene a Jesucristo, acepta a Jesucristo como su Salvador, ella puede ser que tenga el talento, pero cuando ella recibió el Espíritu Santo de Dios, vino sobre ella una unción sobrenatural que hizo que ese talento se convirtiera en un don. ¿Cuál fue la diferencia? Que ahora ella está llena del Espíritu Santo de Dios y ese talento ya no lo usa ella. Ese talento lo
usa el Espíritu de Dios a través de ella. Cuando el Espíritu Santo de Dios usa ese don, que ahora es un don, cuando ella ministra, afecta la vida de la gente. Cuando estaba en el mundo y no tenía el Espíritu Santo de Dios, el talento lo que hacía es que agradaba a la gente, pero no afectaba a la gente. A la gente le gustaba, la gente le aplaudía, la gente decía qué bonito canta. Pero ahora que ella tiene el Espíritu Santo de Dios, ese don, esa música no sale de la misma manera que salía antes. Porque hay un poder sobrenatural en ella que hace que la voz de ella, la música, el talento, el don, afecte, transforme, cambie, bendiga, edifique la vida de una persona. Eso es lo que hace la diferencia entre un talento y un don. Entonces, el don es visible. Es visible porque impacta. Me impacta lo que yo estoy recibiendo de ella. La puedo aplaudir, qué bonito lo hace, pero es que cuando tú cantas, yo no sé qué pasa, pero algo sucede en mi vida. Me ministras, me bendices, me inspiras. Eso no es ella. ¿Usted está entendiendo? Es el Espíritu Santo de Dios en ella que está ejerciendo ese don. Así, gracias amiga. Así sucede con los diferentes ministerios o los diferentes dones. Por ejemplo, usted puede encontrar a una persona que fue profesor o que ha sido un gran profesor en la universidad, un gran expositor en cuanto a la forma como habla, a la forma como enseña, a la forma como se dirige en público, y los estudiantes lo alaban por ese talento. Pero cuando esa persona se convierte y llega a los pies de Jesucristo y Jesucristo decide hacer de ese hombre un predicador, puede utilizar esos talentos, y viene el Espíritu Santo y lo capacita. Pablo habla en el libro de Corintios de capacidad, porque es el Espíritu quien capacita. La palabra capacidad viene del significado de lo que quiere decir, ¿cómo se llama? Oye, se me fue la palabra de la mente. La palabra capacidad lo que significa es que Él te entrena, esa es la palabra. Es una especie de entrenamiento del Espíritu, donde el Espíritu lo entrena y lo convierte, ya no es en un conferencista, ya no en un profesor que enseña, sino en un predicador de la palabra, ungido con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando esa persona empieza entonces a predicar la palabra, ya no es un profesor el que está hablando, es el Espíritu Santo de Dios en él, que es usado por el Espíritu para llevar el mensaje de la palabra de Dios y convencer de pecado a aquel que está escuchando. Eso es lo que se conoce como un don. ¿Están entendiendo la diferencia? Entonces, hay personas que quizá, bueno, pastor, pero yo no tengo ninguna habilidad. Yo no tengo ninguna habilidad, porque los ejemplos que usted está dando son gente que tienen habilidades, que Dios transforma esas habilidades en dones. Pero ¿qué pasa si tú no creciste con ninguna habilidad? Pues el Espíritu Santo de Dios también te puede dotar de dones y te puede dotar de cosas nuevas, te puede dar creatividad, te puede dar capacidad, te puede dar entendimiento, te puede desarrollar un montón de cosas. El Espíritu Santo de Dios te lo da. No es algo que tú vas a aprender en un salón de clase o alguien que te va a decir, bueno, así se hace esto, repite después de mí. Por eso yo soy de los que tengo mis aprensiones de aquellas corrientes, podríamos decirlo así, lo llamamos, de aquellos que creen que el hablar en lengua es algo que tú aprendes así, repite después de mí. Repite. No. Cuando Dios te da un don, es Dios quien te capacita. Es Dios quien te da la habilidad. Es el Espíritu de Dios que te usa para eso. Yo quiero que
que me ayude a buscar, Christopher, por ahí está mi celular. Sí, pásame mi celular, por favor, Joana. Creo que ya les voy a dar el texto bíblico. No está allí entre los apuntes, pero quiero darles un ejemplo de esto que les estoy mencionando, cómo el Espíritu de Dios es quien capacita. Ajá, ya le digo. El libro de Éxodo. Éxodo 36, 1 al 25. 36, 1. Sí, ahí me lo pones en la versión. Escuchen esto. Pongan atención a esto. Este era cuando el Señor le había dado las instrucciones a Moisés de cómo tenía que construir el tabernáculo. Dios le había dado a Moisés todas las especificaciones para construir el tabernáculo. Pero Moisés no lo podía hacer todo. ¿Por qué? Porque Moisés, ¿quién era? Moisés era el caudillo, era quien estaba dirigiendo el pueblo. ¿Qué hizo Dios? Note este pasaje, qué fue lo que pasó con Bezalel y con Eliab, que eran uno de los líderes que acompañaban a Moisés. Dice: así pues, Bezalel y a Eliab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber, dice, hacer toda la obra del servicio del santuario. Escuchen la palabra que utilizó. Dice que le dio sabiduría, le dio inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. No está hablando del ministerio, está hablando de la construcción del tabernáculo. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y qué necesidad hay cuando a ti te toca construir algo, o te tienes que construir, levantar una puerta o levantar una edificación? ¿Qué tiene que ver la sabiduría y qué tiene que ver la inteligencia con esto? Sigue diciendo: harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezalel y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová. Marque eso. Puesto, ¿quién pone? Jehová. Puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Atención, ¿qué hizo Dios? Agarró a estos hombres y los dotó de sabiduría e inteligencia para construir el tabernáculo. Pero no era cualquier sabiduría, no era cualquier ciencia. ¿Cuál es la diferencia entre un constructor común y corriente con habilidades y un constructor ungido por Dios? Tienen la misma habilidad. Lo que no va a tener son los mismos resultados. ¿Por qué? Porque una persona que tenga una hermosa habilidad para construir algo, y uno dice, bueno, este es un diseñador tremendo o es un pintor excelente, pero si tú le añades a eso, le añades poder de Dios, le añades sabiduría de Dios, le añades creatividad de Dios, ¿qué es lo que va a suceder con el resultado de eso? Si algo era bonito, ahora va a ser extraordinario. ¿Me está entendiendo? Por eso que si tú llegas ahí al piano y tú venías del mundo tocando el piano de una forma, pero si ahora que tú llegas al piano tú estás lleno del poder de Dios,
Entonces tú no vas a tocar el piano de la misma manera como lo tocabas antes. No puede ser. Porque va a haber algo que va a hacer la diferencia muy grande. Y eso es el poder del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que cuando dice, ha puesto Jehová sabiduría. Y dice, bueno, ¿y en qué requiere la sabiduría? Pues obviamente estaban construyendo, escúchame, estaban construyendo el tabernáculo. Y el tabernáculo tenía que ser perfecto. El tabernáculo tenía que tener las medidas exactas como Dios lo había dicho. Tenía que tener todo el lujo que Dios había hecho. Por tal razón, los constructores tenían que tener una, ¿cómo le decimos? Un discernimiento tan exacto con el corazón de Dios. ¿Me explico? No podían equivocarse. No podían construir eso de acuerdo. Es que a mí me gusta el tabernáculo así. Espérate, Dios dijo esto, pero ¿sabes qué? Yo le voy a poner esto porque no. Ya Dios les había dado a ellos una revelación. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con ellos y estaba en ellos. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuando una persona tiene un don de Dios? Los resultados. La forma como esa persona ejerce esa habilidad es lo que vamos a ver nosotros si esa persona tiene un don o no. Si esa persona, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad, y perdónenme lo que me están viendo quizás por las redes sociales, pero a mí me ha tocado muchas veces. Yo he visto a gente ministrar la alabanza y la adoración en diferentes lugares y yo me doy cuenta, este es un artista. Este no lo usa Dios. Es un artista. Lo hace muy bien, canta bien, pero a mí no me mueve ni un pelo. No me dice nada. Pero sin embargo he escuchado a otros que quizás con menos habilidad vocal, pero lleno del Espíritu Santo de Dios, y tú te das cuenta cómo esa persona ejerce el don de la música, de la administración de una forma poderosa, porque no se trata de la persona, es Dios en la persona. Ahora, te puedes imaginar una persona, escúchame, una persona con una habilidad hermosa para cantar. Tiene la habilidad hermosa. Y tú le sumas eso, la unción de Dios. Eso es para que se caiga cualquier. Y es lo que ha ocurrido con mucha gente que usted y yo conocemos, que ministra la música, que Dios usa de una forma poderosa. Y tú ves grandes cosas, maravillas, y tú ves un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tienen el talento, tienen la habilidad, pero también tienen la unción de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas y yo necesitamos desarrollar? Bueno, probablemente nosotros tenemos muchas habilidades. Habilidades que quizás la hemos recibido como herencia o habilidades que Dios nos ha dado. Pero lo que tú necesitas es meterle más fuego a eso. Lo que tú necesitas es meterle más potencia del Espíritu de Dios a eso, para que ese don que Dios te ha dado ejerza edificación en la iglesia, bendiga la iglesia. Cada vez que vemos los dones del Espíritu Santo de Dios, ahora sí me puedes poner 1 Corintios por favor otra vez porque vamos a leerlo rápido. Cada vez que tú ejerzas ese don de una forma poderosa y de una forma donde Dios te usa de verdad, no tienes idea cómo vas a bendecir a la congregación y vas a bendecir a las personas. ¿Por qué? Porque no eres tú, como dije antes. Es Dios a través de ti. Es el Espíritu Santo de Dios usándote como si fueras una marioneta, donde Dios agarra y empieza Él a usarte de una manera tan sublime y tan poderosa que la gente lo puede notar. La gente puede darse cuenta que tú no eres una persona cualquiera, no es una persona con cualquier habilidad común y corriente. Es una persona llena del poder del Espíritu Santo de Dios porque tiene un don que está bendiciendo a las personas. ¿Okay? Así que dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos del mundo. Note que el apóstol Pablo está haciendo entonces la comparación, como cuando eras inconverso, cuando no conocías al Señor, y ahora que conoces al Señor.
Ahora que conoces al Señor tiene que ser diferente. Ya no puedes conducirte, ya no puedes ejercer el servicio como si estuvieras en el mundo, porque se supone que ahora tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Note lo que dice el verso siguiente. Dice el verso 4: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, note que está metiendo el Espíritu Santo de Dios aquí, porque quiero que usted tome en cuenta esto importante. Los dones provienen del Espíritu Santo de Dios. Los dones no provienen de nuestras habilidades, no provienen de algo que yo te heredo, no es algo que yo te traspaso, te transfiero. No, la operación o la distribución o quien decide quién ejerce un don o no, viene de parte del Espíritu Santo de Dios. Es Dios, es el Espíritu Santo de Dios quien otorga los dones. Eso es muy importante. No es el pastor, no es porque pusiste la mano en el radio y ahí estaban orando y en el radio ahí tú dices, bueno, yo quiero ese don y ese es el don que yo quiero. No es el don que tú quieres, es el don que viene de Dios. Dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Siguiente. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Atención, esa es otra cosa muy importante que yo quiero dejar recalcar. Hay diversidad de dones, lo que significa que hay muchos dones. No son 3, 4, 5, 6 dones. No es que tenemos que pelearnos los dones, porque es que hay pocos. Bueno, aquí, si el pastor tiene este don y Mimi tiene este otro don, entonces ¿con cuántos nos quedamos? Nada más hay 3. Bueno, entonces tenemos que pelearnos los 3. No, aquí no se pelean los dones. ¿Por qué? Porque dice Pablo, dice la Biblia, que hay diversidad. ¿Por qué hay diversidad? Por 2 razones importantes. La primera razón, porque somos muchos. Y la segunda razón, porque hay muchas necesidades. Por tal razón, necesitamos satisfacer todas las necesidades de la casa de Dios, de la iglesia de Dios. Todas las necesidades hay que satisfacerlas. Ahí vamos a el apóstol Pablo va a mencionar ahora, lo vamos a ver, cuáles son los más comunes, los más conocidos, e inclusive cuáles son los mejores que él catalogó como los mejores dones. Pero no está todo el listado de los dones, porque dice que hay diversidad, son muchos. Vuelvo y repito, ¿qué es lo que va a hacer la diferencia de poder reconocerlo? Es qué tan ungido estás para ejercer el don. Ahí nos vamos a dar cuenta que es un don. ¿Por qué? Porque está el Espíritu de Dios metido ahí. Y es como una gracia, es como algo que es inexplicable, algo que no podemos explicar, pero que es tan edificante, es de tanta bendición en la iglesia. Es algo que nos llena y uno puede decir, esto hay que reconocerlo, esto viene de parte de Dios. Es fácil de identificar porque viene de parte de Dios. Así que lo segundo es que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Atención, note que otra vez el apóstol Pablo está metiendo ahí al Espíritu. ¿Por qué lo está metiendo? Porque aunque haya diversidad, es el Espíritu quien lo dirige. Vuelvo y repito, cuando el Espíritu de Dios no está, eso sencillamente es una habilidad, es un talento. Lo haces muy bien, lo haces perfectamente bien, pero no me bendices, no me edificas. Y uno se puede dar cuenta por muchas razones. Una de las cosas más importantes, escúchame, una de las cosas más importantes que también lo vamos a leer más adelante, es que hay una de las cosas que tiene un don, es que el don está acompañado de un espíritu de humildad y de amor. Por ejemplo, ¿por qué el amor? Porque nadie te va a cobrar por ejercer ese don. Tú quieres que yo te bendiga con este don. Entonces tienes que darme $50, porque tú sabes que venía hasta acá, como si fuera una consulta médica. Digo esto porque hay gente que sí.
Como condición pone, si tú quieres que yo ejerza este don, quizás no te lo dicen de forma directa, pero lo dicen. Si tú no me das algo por esto, yo no puedo venir a ejercer el don en la iglesia. ¿Sí? Pero si hay algo que mueve el don es el amor. El amor, ¿por qué? Porque para mí es más importante bendecir a la iglesia de Jesucristo que recibir algo a cambio. Y lo otro es la humildad. La humildad de no enaltecerte por lo que Dios te ha dado por gracia. Si lo que tú tienes no te lo dio Dios porque te lo mereces. Te lo dio Dios porque a Dios le dio la gana de dártelo a ti, pues. Eres feo, cabezón, ojón. Bueno, y el Señor decía, bueno, te lo voy a dar a ti. Aunque seas feo, cabezón, ojón, te lo voy a dar a ti. Eso es gracia. No es porque eres guapo, porque eres bonito, porque eres el más alto o porque eres el más inteligente. No tiene nada que ver con eso. Dios lo decide dártelo porque a Él le plació por gracia, por favor, dártelo. Eso es entender la misericordia de Dios. Y cada vez que tú ejerces el don que Dios te ha dado, el ministerio que ha dado, entonces dale gracias a Dios porque te lo decidió darte a ti. Se lo hubiera podido dar a otro que quizás lo merecía más que tú. Pero Dios en su misericordia te dio la gana. Quiero que seas tú. Pero Señor, yo no lo merezco. Tú sabes que yo soy cabezón, que soy orejón. Bueno, a mí no importa. Yo te lo quiero dar a ti. Cuando el apóstol Pablo, escúchame, habla de la ignorancia, por tanto no quiero que ignoréis el don de los dones del Espíritu Santo, es que hay gente que tienen ciertos dones y porque se sienten indignos o se sienten que no son merecedores de eso, lo que hacen es que agarran el don y lo esconden y no lo ejercen. Eso se llama pecado. Ustedes recordarán cuando Dios, eso será en otra enseñanza que yo les voy a explicar sobre la administración de los dones. Ustedes recordarán aquellos que Dios les dio un talento, a aquellos que Dios les dio 2 talentos y a aquellos que Dios les dio, aquí te da. Cuando yo regrese, yo quiero que tú me devuelvas las ganancias de eso. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? Y ustedes saben que hubo uno que lo agarró y lo escondió. ¿Y qué hizo cuando el Señor vino? Señor, te devuelvo el don que me entregaste. El Señor le dijo, tú no eres digno de nada. Es más, te quito eso y se lo doy al que sí tiene 5. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él pensaba que si lo guardaba iba a ser más productivo. No, señores. Cuando Dios te da un don, no te lo da para que tú lo guardes. Te da para que tú lo ejerzas, para que tú bendigas. Y si tú simplemente no haces eso, entonces sencillamente el Señor te lo quita y se lo da a otro. ¿Me explico? Entonces, todo don que Dios te ha dado, toda habilidad que Dios te ha dado, tú tienes que saber que Dios te la dio para algo. No para que la guardes en el bolsillo, no para que lo escondas en tu recámara. No, tú tienes que sacarlo a flote y tienes que ejercerlo y pedirle al Señor la humildad necesaria para poder ejercer. Mira, la humildad no tiene que ver con que, ay Señor, tú sabes que es que yo no quiero mostrar este talento, este don que tú me has dado, Señor, porque yo no quiero que la gente sepa cómo tú me usas. Yo no quiero, Señor, que la gente... Eso no es humildad, eso se llama orgullo. Y a veces lo que hacemos es que con la justificación de una aparente humildad, lo que estamos cayendo en un pecado de orgullo. Cada vez que tú decides esconder el talento, lo que tú estás manifestando es un espíritu de orgullo y no de humildad. La humildad es aceptar que Dios te dio un regalo y con obediencia lo ejerces. No lo escondes, lo ejerces, porque Dios te mandó a bendecir a la casa. Dios te mandó a bendecir a la iglesia. Para eso Dios te lo dio. Entonces cada vez que agarramos ese talento y bueno, Señor, ahí es que yo no quiero, Señor, porque después la gente va a pensar, ¿qué piense qué? La gente lo que va a dar es gloria a Dios por lo que tú estás bendiciendo. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces dice, y hay diversidad de ministerios. Entonces está hablando de 2 cosas. Uno está hablando de dones,
Pero está hablando ahora de ministerios. Los dones y los ministerios no son la misma cosa. ¿Ok? ¿Recuerden cuáles son los 5 ministerios? ¿Cuáles son los 5 ministerios? Pastor, apóstol, evangelista, profeta. Esos son los 5 ministerios. Los dones, ahora los va a mencionar, pero los dones son otra cosa. Pero así hay diversidad de ministerios. Pero dice, pero el Señor es el mismo. Otra vez vuelve a caer. Y el apóstol Pablo hace mención de que quien da los dones y quien los distribuye es el Espíritu de Dios. Él es quien lo administra, en el sentido de que a quién se los reparte, a quién se los da. ¿Ok? No es que porque yo tengo este don, yo pertenezco a este sector de la iglesia. O yo tengo este otro don y yo pertenezco al otro sector de la iglesia. Entonces, porque eso es lo que ocurría en la iglesia de Corintios. Por eso ustedes ven que Pablo decía que unos dicen que yo soy de Apolos, otros dicen que yo soy de Cefas, otros dicen, ¿por qué? Porque habían gente que se habían dividido. Los dones no vienen para causar, no es porque yo tengo este don, yo soy mejor que el otro grupo. No, es que yo tengo el don de la música y tengo el don de canto y por tal razón yo soy mejor que tienen el don de servicio. Y por eso yo me califico. No, dice la Biblia, pero el Señor es el mismo. Puede ser que tú tengas el don de servicio y el otro tenga el don de la palabra. El Señor es el mismo. Eso no cambia, el mismo espíritu. Entonces, esto no se trata de que porque yo estoy en el altar soy mejor que el que está sirviendo. No tiene nada que ver con que sea mejor. Es cuál es la parte del cuerpo que tú estás ejerciendo. Eres oreja, eres ojo, eres dedito. Todos son del Señor. Y todos son importantes. ¿Dicen amén? Y dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Quién es el que hace? Vuelvo y repito, esto es importante. ¿Quién es el que opera? ¿Quién es el que debe ser glorificado? Es Dios, porque Él es el que opera. Entonces, por tal razón, cuando tenemos los dones y ejercemos los dones, nadie se puede jactar de nada. Nadie se puede señalar, es que yo soy la mamá de Tarzán con todos los monos montados en el palo. Nadie ejerce mejor el don que yo. Yo soy el más usado. Yo soy el más, porque hermano, nada. Olvídate, Dios es que hace todas las cosas. Si Dios te usó en el don que estás ejerciendo, inclínate y dile, gracias Señor porque eres tú que estás en todo. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Tú eres, la gloria la merece Él, porque vuelvo y repito, si es Dios en nosotros, ¿qué pasa si Dios se va? No servimos para nada. Se nos salen los gallos, se nos olvida el mensaje. Mire, déjeme decirle algo. Yo tengo muchos años de predicar, pero yo soy tan dependiente del Señor que usted ve que yo me paro ahí y usted dice, pero bueno, el pastor ¿cómo hace? Una vez me pregunté, ¿usted cómo hace para memorizar todo? No, es que yo no memorizo nada. Yo para memorizar soy malísimo. Yo no puedo memorizar. Yo ya no sé si es la vejez, la edad o qué, pero ya yo no puedo memorizar. Pero el Espíritu Santo de Dios, si tú te dejas usar, es el Espíritu quien habla a través de ti. Es el Espíritu que te usa. Entonces uno no puede pararse aquí y decir, bueno Señor, yo sé. No, porque si el Espíritu de Dios se aparta, yo no sirvo para nada. Yo no sirvo para nada, absolutamente para nada. Nadie de los que estamos aquí, sin la obra del Espíritu Santo de Dios ejerciendo en el don, haríamos absolutamente nada. Dice la Biblia, sin mí nada podéis hacer. Ese es uno de los principales conceptos que nosotros debemos entender cuando Dios te da un don. Dios te da un don, es para Él ser glorificado.
No para que nosotros seamos glorificados, no para que nos aplaudan, no para que nos reconozcan, no, es para glorificar al Señor y bendecir a la congregación, bendecir a la iglesia. Amén. Dice, pero a cada uno, diga conmigo, a cada uno. A cada uno es 1, 2, 3, 4, 5, independientemente, individualmente. A cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cuando habla de la manifestación del Espíritu, es el resultado del don que tienes por el Espíritu. A cada uno Dios le dio una manifestación de ese poder. Dependiendo del área de ministración donde Dios te quiera usar. Y si hay manifestación del Espíritu, pregunto yo, por ejemplo, Mimi es una excelente cocinera. Estoy poniendo un ejemplo. Y esa comida, Dios usa las manos de esa comida. ¿A cuánto nos bendeciría aquí? Yo he hablado en lengua cuando esa mujer me da un plato de comida a veces. Sí, ¿verdad? ¿Cómo la usa Dios? Me acuerdo de mi amigo cuando fuimos a la casa de él, que yo le fui a hacer mire, este muchacho tiene un privilegio. Yo le fui a hacer un pavo a ese muchacho a su casa, imagínense. Y él me dijo, pastor, Dios está metido ahí en ese pavo. Dios se metió en ese pavo. Mira, tú no sabes cuánto con algo tan sencillo y insignificante tú puedes bendecir a alguien. ¿Ah? Entonces, lo que quiero decir con esto es que Dios se puede meter en algo, en lo sencillo, en lo que tú parecieras que no tiene significado, pero tiene un gran valor. Y el para mí es uno de los dones más importantes de la iglesia. Una iglesia sin el don de servir no sirve. Una iglesia no funciona sin el don de servir. ¿Me explico? Entonces, qué bonito cuando Dios usa a alguien dentro de la iglesia y puede, es como Karim, ¿cómo Dios la usa para eso? ¿Te han visto a Karim? ¿Ah? Yo estoy seguro que esa mujer tiene el don de servicio, porque esa mujer, igual con tu tía Arlene, esas mujeres llegan y van buscando, atendiendo a gente. ¿Ah? Y yo estoy aquí, no solamente porque soy el pastor, yo sé que lo hacen con muchos de ustedes. Ellos ven y se acercan, ¿qué quieres? ¿Qué desea? Dígame si eso no es necesario. No porque nosotros estamos buscando criados, no se trata de eso. Se trata de que esa atención, ese servicio en la iglesia, en la casa del Señor, es importante. Porque cuando llega un nuevo, ese recibimiento, esa atención, debemos darla. El servicio, ¿qué necesita? ¿En qué puedo ayudarla? Agarrar el carro de nosotros, como hacemos muchos de nosotros, y le damos bote a mucha gente. Eso es servicio. Esos son dones. Esos son dones del Espíritu que Dios usa para bendecir a la casa. Entonces, todas estas cosas, el don de servicio que estoy mencionando, es una parte integral del funcionamiento de una casa donde el Espíritu de Dios está. ¿Por qué es importante el servicio? Porque eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos: yo he venido para servir y para no ser servido. ¿Ah? Yo he venido para servir y Él, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él dice: yo he venido para servir y no ser servido. Yo estoy aquí. Él fue quien le limpió los pies a los discípulos. Y cuando Pedro le dijo al Señor: no, olvídate de mí, tú jamás me vas a limpiar los pies. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Si yo no te limpio los pies, entonces tú no eres digno del reino de los cielos. ¿Usted está entendiendo la importancia del servicio? Si nuestro Señor es el principal servidor, nuestro Señor es el principal servidor, ¿qué es lo menos que espera Dios que nosotros seamos? Siervos. No, que no sea como pasó en algunas iglesias atrás, hace unos años atrás, que el pastor llamó a una hermana y le dijo: hermana, ¿usted no será que Dios la está llamando al servicio? Y la hermana dijo: ¿quién? ¿Yo? ¿El siervo? No.
Ella se llamaba, que ella pensaba que era el siervo de Dios, pero dice, ¿quién va a servir? Yo, la sierva. No, yo sé como que si somos siervos de Dios, ¿a cuánto le llaman siervo aquí? Bueno, ustedes, y yo, a mí también me llaman siervo. Pero uno tiene que hacer uso de lo que tú dices que eres. Si eres sierva, sirve. Si eres siervo, sirve. Ah, no, que yo nada más sirvo en el altar, o que yo nada más sirvo en las oficinas administrativas cuando están contando la ofrenda. Ahí sí son siervos. No. Hay que servir en los baños. Hay que servir en la cocina. Hay que servir a los hermanos. ¿Me explico? Ese servicio es de la que está llamando Pablo. Entonces dice, pero a cada uno les he dado la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Nótese que la manifestación del Espíritu a través de los dones es para provecho. Es para bendición. Es para satisfacción, para satisfacer las necesidades. ¿Ok? Porque a este, dice, es dada por el Espíritu. Ahí está, viene. Empieza el apóstol Pablo a decir, dice, palabra de sabiduría. Después vamos a ir viendo cada uno de esos dones y vamos a ir trabajándolo. Ahorita nada más lo vamos a mencionar. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, no dice al mismo, no dice al mismo. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Atención, vuelve a repetir. ¿Por qué será que Pablo repite tanto el mismo Espíritu? El mismo Espíritu, el mismo Señor. Porque no podemos confundirnos en pensar que eso viene de mí o que eso viene de otra fuente. La fuente es el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Dice, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Nótese, nada más ha dado una lista como de 7, pero ahí son diversos. Ahora, tú te puedes imaginar que todos estos dones se ejercieran en la iglesia. Que aquí hubiera gente con sanidad, hubiera gente con discernimiento, gente con diversidad de lenguas, que hubiera, dígame, esta iglesia sería poderosa, hermano, lleno de los dones del Espíritu. Bueno, esa fue la razón por la cual el Espíritu dotó a la iglesia con esos dones. ¿Para qué? Para ser iglesias poderosas. Y las iglesias tienen que ser así de poderosas. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que manifestar al mundo el poder de Dios. ¿Cómo vamos a demostrarle al mundo que somos una iglesia llena del poder de Dios si no sabemos ejercer los dones? O peor aún, no tenemos dones. Dígame cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a convencer al mundo de que nosotros somos la solución a los problemas del mundo si nosotros no tenemos no ejercemos estos dones con sabiduría? Dígame, va a llegar aquí la gente enferma y se va a ir peor de lo que llegó. Llegó con dolor de cabeza y va a salir aquí con diarrea. Dígame. Entonces, pero si llega una persona aquí enferma, una dolencia, un problema, y esta iglesia Dios las usa con los dones de sanidad, y las personas aquí vienen y reciben del Señor y son sanadas, dígame. O viene una persona con un problema y viene alguien con una palabra de ciencia y pácata, ministra, porque es el Espíritu operando. Tácata, ¿qué pasa con esa persona? Esa persona es confrontada con el Espíritu Santo de Dios y esa persona queda tocada, queda ministrada, porque es el Espíritu a través de ti. Entonces los dones son importantes. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Quién las hace? No eres tú, no soy yo, es el Espíritu de Dios. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular
como Él quiere. En otras palabras, nosotros no podemos reclamarle, decir, bueno, ¿y por qué, Señor, tú le diste a Jasenia el don de discernimiento y no me lo diste a mí porque yo quería el de discernimiento? ¿Por qué se la diste a ella, Señor, si tú sabes que ella no es buena para eso? Tú sabes que ella es problemática en esto, en aquello. Tú sabes que ella es mal portada. ¿Por qué se la diste a ella y no me la diste a mí? ¿Qué va a decir el Señor? A mí que me importa que tú me pidas, porque yo doy los dones a quien a mí me da la gana. Dice, a cada uno en particular. En otras palabras, cuando Dios vio a Yaje, dijo, Yaje, bueno, ¿a qué don le doy a Yaje? Bueno, le voy a dar este don X. Se lo dio a ella. Cuando vio a Marcelino, bueno, a Marcelino no le voy a dar el mismo, le voy a dar este otro. Y cuando vio a Kenneth, dijo, bueno, no le voy a dar el de Yaje ni el de Marcelino, sino le voy a dar este, porque son diversos. Y cuando ve a Vianet, bueno, no le voy a dar ni el de Yaje, sino a este te voy a dar otro. Dios es Dios quien los reparte. ¿Y quién soy yo para decirle a Dios, ¿por qué me diste a mí este? Señor, ¿por qué me diste a mí este? Yo quería cantar. Yo quería tener una voz angelical. Yo quería tener... Y a veces, fíjate, yo me doy cuenta cuando a veces la gente piensa así, me doy cuenta qué tan ignorantes son. Porque eso es una forma tan inicua de pensar sobre la capacidad de Dios. Y a veces pensamos que nosotros sabemos más que Dios, lo que nos conviene. Mira, cuando Dios te da algo, no se equivoca. No se equivoca. Dios te da algo. Mira, cuando vemos la parábola de los talentos, te vas a dar cuenta que Dios a uno les dio 5, a otros les dio 3, a otros les dio 2 y a otros les dio 1. Y uno se pregunta, ¿y por qué a ese le dio 1? Bueno, porque no tiene la capacidad. No tiene la capacidad, pero por lo menos te dio 1. Hay gente que tiene mayor capacidad y entonces Dios le da más porque puede administrarlo mejor, porque pueden manejarlo. Hay gente que ni siquiera puede manejar el que tiene 1 y quieren 5. Entonces, la madurez espiritual tiene que ver mucho con esto. Hay gente que quiere muchos dones, pero no quieren ser espirituales. Hay gente que quiere tener varios dones, pero no oran. No buscan del Señor. No se meten en el Espíritu. No buscan la revelación del Espíritu. No son obedientes. No son sujetos. Y quieren que Dios les dé y les dé y les dé. Y el Señor dice, no te puedo dar más. Si con este tienes problemas. Ahora si te doy 3, ¿qué vas a hacer con eso? Vas a hacer desastre. Entonces Dios sabe, dependiendo de la capacidad que tenemos, de nuestro crecimiento y de nuestra madurez, Dios entonces nos puede dar diferentes dones. Mire, yo conozco a un pastor amigo, que es un pastor que Dios usa de una forma poderosa. Es un pastor que tiene una gran iglesia. Una gran iglesia. Y yo decía, wow, este pastor, Dios, ¿cómo lo usa Dios? Pero cuando yo empecé a conocerlo, me di cuenta del tipo de iglesia que tenía, que ese hombre tenía que tener muchos dones. Porque si esa persona no tenía esa cantidad de dones, jamás hubiera podido administrar esa iglesia. Y yo cuando empecé a ver los dones que tenía, decía, Señor, yo no tengo la capacidad para hacer eso. No, Señor. Y ya yo entiendo por qué Dios no me puede dar los dones que tiene Él. Porque yo no pudiese administrar tantos dones. Es demasiado. Para mí es demasiado. Todo lo que tiene que hacer ese hombre para poder mantener esa iglesia funcionando. Es un hombre que tiene que tener una capacidad muy buena. Son muchas cosas que maneja y lo maneja bien. ¿Por qué? Bueno, porque tiene la capacidad, por eso Dios le da más. Y gracias a Dios que Dios le da más, porque si no, no pudiera. Pero vuelvo y repito, si yo me comparo con él, yo le digo, no, Señor, déjalo a él ahí. Llénalo, Señor. Sigue llenándolo. Déjame a mí con los que tengo aquí. No sé si me estoy explicando. Entonces, por esa razón, uno tiene que agradecer a Dios con lo que le ha dado. Ahora,
eso no significa que tú no le puedas pedir más. En la medida en que tú madures, en la medida en que tú crezcas en conocimiento y en sabiduría, como dice que creció Jesús, en conocimiento y en sabiduría, en ese mismo crecimiento, entonces Dios te puede dotar de otros dones. Pero si tú no has madurado lo suficiente, Señor, yo quiero, Padre, echar fuera demonios. Yo quiero que tú me uses con liberación demoníaca. ¿Cuántas veces oras al día? ¿Cuánto ayunas? No, bueno, cuando me acuerdo, los demonios te van a reír y te van a dar una revolcada. Miren, yo sé, fíjense, yo sé que Dios me ha capacitado a mí para don de liberación, pero aún así yo mantengo mis límites porque no todos los géneros son los mismos. ¿Me explico? No todos los géneros son los mismos. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, hay ciertos géneros demoníacos que necesitan otro tipo de manejo. ¿Me explico? Por eso, lo que quiero darles el ejemplo con esto es de que dependiendo de nuestra capacidad y desarrollo y crecimiento, así mismo Dios te da. Pero no le pidas a Dios lo que tú no puedes manejar o lo que no estás listo para manejar, porque te puedes volver un sancocho y Dios, en vez de ayudarte, lo que te va a enredar la vida. Entonces Dios es un Dios sabio. Dios nos conoce y Dios sabe hasta dónde podemos llegar en este momento. Eso no significa que más adelante Dios no te pueda dar más, como te dije, pero Dios que va a evaluar tu crecimiento, tu desarrollo, tu desenvolvimiento, tu capacidad de expansión. ¿Para qué? Para que entonces Él te pueda dar más. El tiempo se me fue y prometí, me pasé 10 minutos, perdón. Pero ¿cuántos entendieron hoy lo que quise decir? Esto nada más es parte de la introducción. Todavía no hemos empezado a enseñar sobre esto. ¿Dicen amén? Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. ¿Cuántos les interesa este tema? ¿Cuántos quieren dones del Señor? Pablo dice algo que me resulta interesante, lo vamos a ver en los versículos más adelante. Dice Pablo, desead los mejores dones. Me gusta la palabra que utiliza Pablo cuando dice desead. Lo que quiero decir con esto es que el creyente debe anhelar dones. El creyente no puede ser de que, bueno, esos dones para Joana, yo estoy bien así como estoy. Esos dones para Joana, para Senia, que Dios los use y que Dios los bendiga. Déjame a mí aquí, estoy tranquilo. No, Pablo no dice eso. Pablo dice que el creyente debe desear los dones. ¿Por qué? ¿Por qué debemos desear que Dios nos dé dones? Porque si amamos al Señor, si amamos a Jesús, vamos a querer servirle. Vamos a querer servirle, no solamente a Él, sino a los hermanos. Vamos a querer ser de bendición. Vamos a querer ser un instrumento de Dios. Y yo voy a decir, Señor, yo quiero que tú me uses, porque yo quiero ser un instrumento para la expansión del reino y para la bendición de tu casa. No importa cuál sea el don que tú decidas darme. Eso es otra cosa. Pero decir, no, yo no necesito los dones. Yo no necesito, Señor, que tú me des nada. Déjame así como estoy, Señor, así estoy. No, eso es cometer el pecado, como les mencioné, de aquel que Dios le entregó un don y lo escondió. Eso es fatal, porque Dios te lo va a reclamar. Dios te va a pedir cuenta. Y Dios te va a decir, ¿qué pasó con lo que yo te di? No, es que yo no sabía que tenías. ¿Cómo que tú no sabías que lo tenías? Lo tenías, yo te lo di. Entonces, por esa razón, si tú no sabes cuáles son tus dones, mi deseo es que durante este tiempo, no tiene que ser hoy, pero durante este tiempo
donde Dios nos va a hablar acerca de los dones del Espíritu, Dios deposita en ti un don especial, un don que puedas ejercerlo. No está mal pedir por un don. No está mal. Tú puedes orar por un don y decirle: Señor, a mí me gustaría este don. Si a ti te place dármelo, entrégamelo. Yo siempre doy el testimonio del canto. Yo no sé si yo lo conté aquí, pero yo se lo he contado al Ministerio de Música. Yo tenía 8 años de edad, 9 años de edad, y yo tenía que ser en la que yo era, iba a ser el papá de Noé, y era un drama musical, y todos los actores del drama tenían que cantar. Éramos niños, era un drama de niños. Y cuando me pusieron a mí a cantar la canción que me tocaba por primera vez en la práctica, y me pusieron a cantar, todo el mundo se peló los ojones así. Cállenlo. Porque a mí no me salía nada. O sea, el director, que se llamaba el hermano Eduardo Steele, que ya murió, me recuerdo muy bien. Yo estaba muy vestidito de Noé, y había un gran barco de madera que habían construido, y me agarró por el hombro y me dijo: Alvin, no te preocupes, yo voy a poner una persona que cante esa canción por ti. Cuando yo escuché eso, me dio un frío. Yo tenía 8 años. Yo tenía un gran deseo por servirle a Dios. Y recuerdo que en ese drama tuvieron que poner a otro niño que cantaba muy bien. Yo no me salía una sola nota. Era impresionante, recuerdo. No agarraba las notas, no había forma. Y recuerdo que cuando terminó el drama, yo le dije a Dios: Señor, yo quiero pedirte por ese don. Yo quiero que tú, me tocaba la garganta, y dije: Señor, yo quiero que tú me enseñes a cantar. Dame una voz. Bendice esta garganta, saca una voz. Pasó el tiempo, y luego de un tiempo, a los 12 años de edad, recuerdo que uno de los directores del coro me llamó y me dijo: ¿a ti te gustaría cantar en el coro? Yo le dije: yo no canto. ¿Y cómo tú sabes? Y yo le expliqué. Y lo que pasa es que hace no sé cuántos años atrás me botaron del drama, porque yo no había forma que yo pegara una sola nota. Y me dice: pero tú no sabes si Dios, ahora con 12 años, Dios puede hacer un milagro en ti. Y digo: bueno, pero si tú quieres, intenta y probar, pero no te garantizo nada, no te asustes. Bueno, y me llevaron a hacer una audición, y cuando empecé a cantar, hasta yo me asombré. Yo digo: oye, la voz me está cambiando. Era tanto la frustración que yo había agarrado que ni en el baño cantaba. Yo no quería escucharme, yo no cantaba. Cuando ese día abrí la boca y canté, empecé a escuchar algo diferente que no había escuchado antes. Después de ese tiempo hacia adelante, yo vi como Dios fue dándome el don de cantar. Por eso yo digo que uno puede pedir los dones. Uno puede pedir los dones. Dios es el que va a decidir si te lo da o no, pero Dios lo puede dar. Si a Dios le place y tú lo haces de corazón, puede ser que Dios te lo dé, o puede ser que Dios te dé uno mejor. No sé si me explico. Hay gente que ora para que Dios le dé el don de sanidad, pero puede ser que Dios decida dártelo, o decir: no, te voy a dar otro mejor que ese. Fíjate, tú piensas que el de sanidad es bueno, pero te voy a dar otro mejor que ese, y Dios decida darte otro mejor. Por eso yo creo que orar para pedirle a Dios que nos dé dones no es nada incorrecto, no es nada malo, es todo lo contrario, es una bendición. Ore para que Dios les dé dones.